Bueno, en lo que se va presentando la diapositiva que ya compartí, seguro ahorita ya lo comparten. Jóvenes, les estábamos diciendo sobre este personaje o este filósofo llamado Hegel, ¿no? Del siglo XIX, o también al grupo al cual pertenece, perdón, se le denomina idealismo alemán. Ya habíamos visto un alemán antes, ¿no? Que era Kant. También era idealista en parte, aunque habíamos visto que él hace una síntesis de estas dos posiciones de la nociología, ¿no? ¿Cuáles eran esas dos posiciones u orígenes del conocimiento? Lo que vimos en la semana pasada, ¿recuerdan? Empi- Empirismo y racionalismo. Exacto, el La razón y la empirismo experiencia. o razón y experiencia también, ¿no? Tiene varios nombres, ¿no? Es decir, si decimos razón, estamos hablando de la posición racionalista. Si decimos experiencia, estamos hablando de la posición empirista. Tiene otro nombre porque, bueno, esa es la denominación, ¿no? La posición nociológica, dependiendo, ¿no? Y en cada movimiento, ¿no? Racionalistas, Descartes o Descartes, como gusten, y empirista, tenemos ahí a John Locke, David Hume, al menos los que hemos visto, ¿no? Porque hay otros. Y de forma sintética o haciendo una síntesis o, ¿no? Como un resumen, entre comillas, viene Kant, ¿no? Con su posición criticista a defender ambas posiciones, ¿no? O sea, primero criticar y luego posicionar una síntesis. Ese método de síntesis es un método que también Hegel lo va a aplicar. Él también pertenece a la corriente idealista alemán, ¿no? Obviamente también va a tener en cuenta, como Kant, que tanto la experiencia como la razón fundan el conocimiento, pero obviamente, como filósofos que son, siempre el pensamiento se inclina a una posición. Y si de plano su posición es idealismo alemán, ya nos daremos cuenta o podemos deducir por cuál de estas dos posiciones se inclina, aunque toma ambas, ¿no? Si se llama idealismo alemán, su posición es la idea, ¿no? La idea preexiste o en todo caso antecede. ¿A qué cosa, jóvenes? ¿A qué cosa sería en el caso de Miss, Hegel? Si ahí ¿A la estábamos viendo en materia? la diapositiva, sí, dime. ¿puede Mm, manejarlo? A ver, por favor, intente cambiar la ya, ya, ya. diapositiva. Ya, sí, sí. Justo ahí vi que estás compartiendo, pero ahorita seguro se apertura, está cargando. Sí, yo creo que sí, porque acá hay unas flechitas. A ver, jóvenes, a ver, ahí se está moviendo, ¿no? Ahí ya está la filosofía contemporánea. Luego está la diapositiva de Hegel. Ahorita se está cargando. Ahorita se está cargando para ustedes, ¿sí o no? Ahí se ve Hegel. Uy, un poco más me variante. La filosofía de Hegel, sistema deductivo. ¿Se ve, no, jóvenes? ¿Sí? ¿Se ve el paso de Solo una veo, diapositiva a otra? no, no lo veo por eso. Yo veo la primera parte, ¿no? A ver, yo Ahora sí lo sí. veo. A ver, de repente se está Ahora sí. cargando. Ahora sí, Ahora ¿no? sí, profe. Ya, o sea que sí lo puedo maniobrar porque estaba primero en la portada y ahora está en la segunda diapositiva. Más bien, muchas gracias, más bien, profesor. Ok, Miss, ¿Sí? descuide. Ok, entonces ahí, ¿no? La ayuda de jóvenes, muy bien, gracias. Entonces, aquí en esta diapositiva, como pueden ver, ahí está Hegel, ¿no? Y en cuanto a su filosofía, dice, ¿no? Cuyo objetivo es alcanzar el conocimiento absoluto. Este concepto de absoluto, ¿no? Claramente hace alusión a esa característica de la filosofía que es totalizadora, abarcante o universal, si se quiere. ¿Respecto a qué? Respecto al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? De toda la realidad. ¿Mm? Y esa realidad, ¿no? Obviamente, su avance, ¿no? Porque el conocimiento se sustenta en una historia, ¿no? En el avance de su historia. Justamente Hegel va a hablar de ello, ¿no? ¿Y cómo va a ver la línea de tiempo o la historia en este caso? Aquí lo dice, ¿no? La realidad como un movimiento dialéctico. Este término dialéctico ya lo hemos visto en la semana 2. ¿Qué método y a qué autor hacía alusión, jóvenes? El concepto dialéctico. Platón. Mm, sí, Platón también habla, pero porque su maestro lo dice, ¿no? Específicamente. Su maestro, quien era Sócrates, ¿no? Claro, acuérdense que la mamá de Sócrates era una partera, ¿no? Y hacía parir bebés, ¿no? Parir bebés, traer niños al mundo.
El método mayéutico de Sócrates, que luego hereda su discípulo Platón, muy bien, al que dijo Platón, también está bien eso, era justamente hacer parir, pero no bebés, ¿no? Sino hacer parir ideas. O sea, fíjense, el concepto de idea. ¿Mm? Entonces, este método dialéctico, mayéutico o socrático, porque tiene esas tres denominaciones, justamente es la idea de extraer de ti o de tu mente, si se quiere, esto ya es un concepto moderno, extraer de tu mente, ¿qué cosa? Una idea, ¿no? Entonces, fíjense, ¿ah? El idealismo de Platón, para sintetizar así el pensamiento de Platón, ¿no? El idealismo de Platón, mira, llega hasta aquí, hasta Hegel, y Hegel piensa igual, ¿no? Es decir, vista la realidad, esta avanza a través de la historia, claramente, mediante un movimiento dialéctico, ¿no? Ondulante, si se quiere. Y este prefijo dia es como el diálogo, ¿no? Es decir, para que podamos nosotros sacar una conclusión, siempre tiene que haber al menos un interlocutor, como ahora, ¿no? Yo cómo podría deducir si me escuchan o no si nadie me responde, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, se me escucha y, ¿no? Sus compañeros, Luis Fernando, entre otros, contestan, ¿no? Sí, no, etcétera. Porque hay un intercambio de palabras, ¿no? Una interlocución. Si yo sola hablara, eso sería, pues, ¿no? Un soliloquio. ¿Y qué deducciones podría sacar? A menos que sea con mi propia mente, ¿no? Como lo hacía Descartes. Descartes sí, ¿no? A través de sus soliloquios, sus meditaciones, ¿no? O la duda metódica que él planteaba, sí sacó también una conclusión, ¿no? Pero Hegel, ahí está la diferencia, ¿no? No ve así el proceso del conocimiento. Él lo ve como un movimiento ondulante o dialéctico. Es decir, ¿no? Hay una necesidad, como dice aquí, nada de lo que sucede, ¿no? Es contingente, casual o injusto. Esta palabra contingente también había salido en la semana anterior, ¿no? Cuando estábamos viendo los juicios de Kant, ¿no? Había un juicio analítico, sintético, y el tercer y último juicio de Kant, y su aporte, el juicio sintético a priori, ¿no? Y cuando vimos el juicio sintético, que se basa en la experiencia, este dependía justamente de la experiencia de cada persona, entonces es contingente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tú puedes decir, hace calor, pero de repente para otros compañeros hace frío, para otros está templado el clima. Entonces, es contingente esos juicios o ideas que tienes porque dependen de la experiencia de cada persona. A tu parecer hace calor, pero para tu compañero, a su parecer, a su experiencia, hace frío. Entonces, eso, ¿no? Nada de lo sucedido es contingente. Eso quiere decir que todo guarda una relación, ¿no? Nada es casual, por así decirlo. Hay una necesidad en lo que ocurre, ¿en dónde? En la realidad, dice Hegel. De ahí deriva esta famosa frase que dice, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros decimos racional, a ver, tú que ya estás en tu cuarta semana, cuando dices razón o racional, ¿con qué otros conceptos análogos o parecidos los relacionarías? Que tengas en tu bagaje cultural, ¿con qué otros conceptos los puedes relacionar? ¿La razón o lo racional? ¿Mm? A ver, ideas, ideas, y así vamos viendo. Su acto es racional, ¿no? Su comportamiento es racional. ¿Con qué otra palabra sustituirías razón o racional? ¿Mm? ¿Un sinónimo o una palabra análoga a ella? ¿Cuál serían, jóvenes? Porque ahí en la PPT dice, ¿no? Lógico. Muy bien, lo lógico. Es racional su comportamiento, es lógico su comportamiento, ¿ves? Eso es un sinónimo o una palabra análoga. Y claro, a eso se refiere justamente Hegel, que todo lo que sucede en el mundo, no hay nada que escape a esa lógica. Todo tiene un porqué o en todo caso un para qué, porque él va a apuntar a una meta, ¿no? A una meta, que es la libertad, ¿no? Acá dice, por ejemplo, el mundo no es absurdo, ¿no ves? Absurdo sería lo no lógico, pero como dice que es real y racional, es lógico para Hegel, ¿no? El mundo es lógico y no solamente lógico, sino que así tiene que ser, es necesario. ¿Qué cosa? Todos estos enfrentamientos o choques, ¿no? Que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Nomás piensa en tu curso de historia. ¿Qué relaciones, ¿no? Como de repente depende también
del sílabo, del curso. Por ejemplo, ustedes ya han visto los inicios de la historia, esto de la comunidad primitiva, los inicios de la historia. ¿Ya han visto esa Sí, parte? profesor. Claro, profe. ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es una característica, en una o dos palabras, cuál es la característica de una comunidad primitiva, por ejemplo? En una o dos palabras. Había un choque, Época de dime, salvajismo. ya, la naturaleza salvaje, ¿no? Ya, silvestre. Y en cuanto a sus relaciones, porque estamos hablando de un ser social, ¿no? Histórico, porque Hegel habla de la historia. Pero lo que dices está bien, ¿ah? Mientras van pensando, mira, y fíjense en la siguiente parte, que es lo mismo, solo que al revés. Todo lo racional es real. Aquí dice, ¿no? El pensamiento, ese pensamiento lógico o la idea, ¿ves? Acá hay otro análogo. Razón, lógica o idea es lo mismo, es real, es decir, que coincide con la realidad. Esto es un poco la ley de la correspondencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada concepto o idea que tú tengas en tu mente se debe corresponder con la realidad. ¿Mm? Entonces, a lo largo del tiempo, ¿no? Durante la historia, ¿qué se ha visto? ¿No? Como dice aquí, un conjunto de fases históricas que se van sucediendo. Pero para Hegel, ese avance, ¿no? O etapas, épocas, fases, se van desarrollando dialécticamente. ¿Qué quiere decir esto? De una manera progresiva hacia la realización de la libertad. Este concepto es clave porque hay una pregunta sobre eso también, ¿no? La libertad. Va a haber otro filósofo ahorita en esta clase que va a hablar también de la libertad. Pero hay una sutil diferencia, ¿no? Que dice Hegel a través del Estado. ¿Y el Estado qué cosa es? A ver, cívica. ¿Qué es el Estado? No gobierna. ¿Qué es el Estado con E mayúscula? En una sola o en una palabra o dos. ¿Qué es el Estado? Empieza con I. ¿Qué es el Estado, jóvenes? Estado con mayúscula, E mayúscula. Exacto. Es una institución, muy bien. Hegel va a decirte de que esa realización de la idea de libertad se va a realizar, sí, pero siempre bajo el manto de una institución, en este caso del Estado. Va a haber otro filósofo, Marx, ¿no? Que él va a decir, sí, se debe realizar la idea de libertad, pero al margen del Estado. Ahí ya tienes una primera gran diferencia, porque muchos asocian el pensamiento de Marx con Hegel, lo cual es cierto en parte, porque no va a tomar un poco esto del método dialéctico cuando hable de su materialismo dialéctico, pero acá ya tienes una diferencia, ¿no? Lo importante es ver las diferencias también, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, por ejemplo, si tú como ciudadano, ¿no? Quisieras, ¿no? Que las cosas cambien, por así decirlo, quisieras desarrollar una idea, como dice Hegel, la idea de libertad, de justicia, ¿no? Cualquier tipo de idea, obviamente necesaria, ¿no? Para la historia, esta se tendría que fundamentar en una institución, ¿no? De nada sirve desear algo, ¿no? O querer algo, si esta no va a tener un sustento a través del tiempo, a través de la historia. Y esta solamente se puede dar a través de instituciones. En este caso, el Estado u otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, las personas lucharon tanto por el voto de la mujer, por el hecho de que ya no haya más analfabetismo, pero todo esto se tiene que sustentar en leyes, ¿no? De nada nos sirve el deseo, diría, interpretando ya Hegel, diría eso, ¿no? De nada nos sirve, ¿no? Quejarnos o protestar. Esta manifestación de ideas tiene que tener un sustento o concretizarse en una institución. Para este caso, el Estado. Y vamos a ir viendo aquí, para avanzar también, ¿no? Ese método que él plantea, porque él te dice que la historia se sucede así, ¿no? De manera dialéctica, ¿no? Hay una tesis, esta es la famosa dialéctica hegeliana, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, que planteándolo esto en un diálogo, ¿no? Porque acuérdate que la dialéctica es diálogo, ¿no? Siempre en un debate, por ejemplo, habrá una persona que afirme algo, por ejemplo, ¿no? Tener una postura vegana o vegetariana es buena, ¿no? Claro, vegano o es aquella persona que no consume ninguna carne, ¿no? De ningún ser vivo, ni tampoco sus derivados, ¿no? Es una posición bien radical, por así decirlo, ¿no? Porque si tú tienes una correa de cuero, ya no puedes ser vegano, ¿no? Estás utilizando un derivado de un animal, ¿no?
Entonces, alguien puede afirmar eso. Y por otro lado, en un debate, alguien puede negar eso, ¿no? Sí es necesario el consumir carnes, ¿no? Por los nutrientes que se tienen. Entonces, tú como espectador estás viendo esa lucha de ideas, ¿no? Ese debate en contienda. Unos afirman y otros niegan esa afirmación. Eso es la antítesis, ¿no? Lo contrario a la afirmación. Ese es el diálogo, pues, ¿no? La discusión, lo que se da en el pleno del Congreso o en cualquier otro debate que sea en la calle o en algún centro educativo, ¿no? Esa es la dialéctica. La contradicción. Acá dice que se contradice y está bien, ¿no? Porque justamente se tiene que dar esa contradicción, diría Hegel, y luego Marx también va a decir eso, pero dándole un matiz, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y es a partir de esta discusión que tú puedes sacar una conclusión. Esa conclusión es la síntesis, justamente, la negación de la negación. Claro, acá dice la negación de la negación, pero hay que entenderla esta como extraer, por así decirlo, lo bueno de cada posición. No es negar del todo esa negación, ni tampoco la afirmación. Entonces dime tú, si estás en un debate y ves estas dos posiciones, sí al veganismo, sí al vegetarianismo, y por otro lado, no, debemos consumir carne, tú como espectador, ¿cuál sería esa síntesis? La síntesis es una mezcla de ambos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor posición, ya como aplicando el método de Hegel, según él? Para la historia, pero nosotros lo estamos planteando en otro contexto, ¿no? Él piensa así de la historia, obviamente. ¿Cuál sería esa posición? No tendrías que apoyar ni uno ni lo otro, sino Debemos extraer comer. lo mejor. Ujú. Sí, dinos. ¿Te escuchamos? Cuando yo iba a decir lo opuesto, que era comer tanto carne como vegetales. Mm. Ya, está bien. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, ya me han explicado por qué no se debe comer carne y también me han explicado por qué sí se debe comer carne. Pero habrá algo más allá de eso. Entonces tú como espectador no puedes tomar una posición u otra, ni tampoco defenderla tan férreamente, porque serías como dogmático, ¿sí o no? Entonces vas a investigar, ya te pones en duda la actitud filosófica, estoy dudando, ya no sé en quién creer, ya, entonces voy a buscar. Empieza la síntesis, la negación de la negación, de lo que antes creías, niegas, pero no un negacionismo, ¿no? Negativo, sino positivo en el sentido de que buscas información y dices, ya, hay estudios que dicen que el vegetarianismo sí es bueno, y que consumir carnes también, pero otro estudio dice que depende del grupo sanguíneo que tengamos, hay que aplicar una dieta, ¿no? No se puede recetar lo mismo para todos. El veganismo es bueno, pero no para cualquier grupo sanguíneo y viceversa. El hecho de consumir carne no te asegura buenos nutrientes, va a depender del grupo sanguíneo, ¿ves? Ya has extraído una idea, ni por una parte ni por el otro, sino a partir de una síntesis de ella, ¿no? Porque estos debates, entre otros debates antiguos, ¿no? Contemporáneos o antiguos, tiene siempre un resultado. Ese resultado sería la síntesis. Y Hegel lo ve así en la historia, ¿no? Y esto es necesario, sí, porque la historia siempre está avanzando, ¿no? No podríamos retroceder, entonces, ¿no? Siempre tenemos que sacar un resultado, una síntesis, diría Hegel. Ahora, para descansar un poco del pensamiento de Hegel, porque luego lo vamos a ver con Marx un poco, vamos rápidamente a Comte, ¿no? Hegel alemán, Comte francés, y ahí vamos a ver, ¿no? Habíamos visto el idealismo alemán de Hegel, ahora vamos a ver la posición positivista o positivismo. Cuando tú escuchas este término en filosofía, siempre tienes que asociarlo ¿con qué disciplina? Acá dice la realidad, los hechos, la realidad son hechos o relaciones de hechos. ¿Quiénes piensan así en la época moderna? Que toda la realidad son hechos nada más. Aquí ya no va a haber cabida para la idea ya. ¿Mm? Los ¿Quién habla científicos. de hecho? Exacto. La época moderna inicia con eso, ¿no? Yo puedo conocer todo lo que veo, siento, observo, ¿no? Los hechos o las relaciones de los hechos. Eso mismo es el positivismo, ¿no? Por lo tanto, podemos deducir que va a rechazar toda postura metafísica, es decir, más allá de esta realidad o de los hechos, sí, ¿no? Rechaza ese conocimiento metafísico y así también esta posición podemos asociarla con otra corriente llamada pragmatismo, que ve la utilidad de un conocimiento. La ciencia es eso, ¿no? Si la ciencia se pregunta el cómo y el por qué de un problema, es para dar una solución,
¿no? Para aplicarlo. La filosofía no tanto, ¿no? Entonces, el pensamiento de Comte es pro-científico, desde luego, ¿no? Tiene objetivos o fines prácticos utilitarios, como dice aquí. Científicos, ¿no? Científicos, claramente. Entonces, obviamente que rechaza ese tipo de conocimiento absoluto de Hegel, porque acuérdense, el hecho de que Hegel dijera de que la filosofía es un saber absoluto, eso implica que estudia toda la realidad y la ciencia no procede así, ¿no? El positivismo o la ciencia de hoy en día procede bajo especialidades, ¿no? Si alguien te dice que es botánico, tú entiendes de que esa persona, ¿no? Analiza, ¿no? El reino de las plantas. Si alguien te dice que es vegetariano y así sucesivamente, ¿no? Nadie te va a decir que el conocimiento que posees es absoluto, aparte que es desmesurado decir eso. Pero Hegel sí lo hizo, claro, ¿no? Hegel se atrevió a decir eso porque, claro, él está defendiendo el estatus de la filosofía como un saber que lo abarca todo. Porque acuérdate, él, mira, su pensamiento es del siglo XIX, las ciencias ya estaban. Entonces la ciencia, así como la filosofía opacó el pensamiento de fe, ahora la ciencia está opacando el pensamiento filosófico. Y como buen filósofo, Hegel está defendiéndolo, ¿no? Porque si hay ciencia, ¿para qué nos sirve la filosofía, no? Entonces ahí viene la contienda también, ¿no? El versus. De Comte también lo que tenemos que saber y entender es estas fases o estadios de la mente, si se quiere, ¿no? De una persona, para pasar de una mente cuasi infantil a una mente científica, justamente. Acuérdate que el positivismo es eso, pro-científico. Entonces, el estadio teológico, su mismo nombre lo dice, teo, Dios, siempre va a tener un pensamiento relacionado metafóricamente con el pensamiento de la niñez o la infancia, en donde cualquier explicación que se quiera dar siempre va a ser a partir de la ficción, ¿no? O aquí como lo relacionan de la religión o de la magia incluso, ¿no? Entonces, si hay truenos, hay lluvias, ¿no? Estas se van a relacionar siempre con una causa metafísica o sobrenatural. Y tú ya sabes que eso a Comte no le gusta. Sí, alguien había levantado su mano. ¿Puede preguntar? Sí, profesor, no sé si soy yo, pero no se ha quedado la pantalla en una diapositiva. No sé si ha pasado. Ah, ya, ahorita estamos en la diapositiva 5, ley de los tres estadios. ¿Eso es lo que logras ver, Eric? Ah, no, en mi caso, al menos se ha quedado la diapositiva en la dialéctica de Hegel. Ah, ya. Y a ver, Luis Fernando, que está siempre atento. Luis Fernando, ¿está la diapositiva en los ley de los tres Eh, estadios? no, profe, estaba en la 3, pero yo al menos desde mi pantalla lo puedo mover. O sea, yo he estado moviéndolo hasta donde está ¿Ah, usted, sí? ¿no? Pero Ah, entonces se puede mover, ya. A ver, perdónenme, como yo he estado moviendo, sí, ¿no? He estado retrocediendo, quizás por eso se ha congelado Eric en alguna parte. Le he vuelto a retroceder un poquito, a ver, para que se actualice. A ver, Eric, ¿sí puedes verlo? O intenta, creo que también puedes pasarlo tú desde tu dispositivo. Me avisas. ¿Puedes ver la ley de los tres estadios? Sí, moviéndolo, sí. Ah, ya. Ya, está bien, perfecto. Entonces creo que ustedes también pueden maniobrar, casi como yo, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la diapositiva 5, pero está bien, ¿ah? Estás atento, eso quiere decir. En la ley de los tres estadios hay que entenderlo como fases de la mente o la historia misma, porque acuérdense que la historia de la humanidad es la misma historia de la mente, es decir, el hombre en su pensamiento, en su conciencia y durante la historia de la humanidad va madurando, ¿no? Es decir, ya no pensamos como antes. Es más, ¿no? La juventud y la niñez de ahora ya no es igual que la de hace 2 siglos, ¿no? O la de hace un par de décadas, para no ser tan exagerados. Entonces, Comte decía, ¿no? Que ese pensamiento ingenuo, mágico, cuyas explicaciones se basan en lo sobrenatural, pasa a un estadio más adolescente, en donde sus explicaciones ya van a ser un poco más racionales, porque empieza a entrar la duda, ¿no? Y empieza lo filosófico, esas explicaciones filosóficas, ¿no? Para hacer referencia a los sucesos de la vida. Y la meta, según Comte, es poder llegar a un pensamiento positivo. Acuérdense que positivo es ciencia, ¿no? El positivismo, ese ismo, esa corriente que
apoya la ciencia, que es procientífica, ¿no? Entonces, él te va a hablar de sucesos, de hechos de la realidad, ¿no? No de ideas. Entonces, así lo podemos ir relacionando, ¿no? Estos tres estadios. Vamos a ir con el pensamiento de Carlos Marx, ¿no? O el marxismo. Claro, de primera cuenta, ¿no? Acuérdense que pueden pasar ustedes también la diapositiva, creo. Estamos ahorita en Carlos Marx, donde te dice que la materia es el fundamento que constituye toda la realidad, ¿no? Entonces, claro, profesora Hegel nos decía que lo que constituía la realidad, o en todo caso, el conocimiento de toda esa realidad, era la idea. Y Marx me dice la materia. Claro, esto es una cuestión pedagógica para que tú entiendas la diferencia, pero hay un matiz aquí, ¿no? Porque fíjate lo que dice. Fíjate. Sí me logran escuchar, ¿verdad, no, jóvenes? ¿Me avisan, por favor? Hola. Sí, profesor. Ay, Sí se disculpe. escucha, profe. Sí, lo que pasa es que me entró una llamada y lo colgué y, bueno, se había apagado acá. Entonces, lo que te decía era de que, ¿no? Hay que hacer un matiz aquí. Si bien es cierto que dice materia, ¿no? Carlos Marx o el marxismo va a tomar en cuenta que el conocimiento se funde en la materia, sí, por eso se llama materialismo dialéctico, pero tú ya sabes lo que es la dialéctica, entonces no va a ser tan tajante, ¿no? Dice, sea esta de carácter concreto o abstracto, ¿ves? Ahí tienes la gran sutileza. Esa realidad puede ser tanto concreta, es decir, material, o abstracta, es decir, aquello que no puedo tocar o ver, es decir, el pensamiento. Hay un poeta peruano, ¿no? Que escribió, ¿no? España parte de mí este cáliz, poemas humanos. ¿Quién fue, jóvenes? También escribió Paco Yunque, narrativa, ¿no? Paco César Yunque. Vallejo. Claro. César Vallejo, ustedes cuando vean a César Vallejo, si ya lo han visto, él tiene una posición marxista, pero él decía, ¿no? Yo soy marxista por experiencia vivida, mas no por teoría aprendida. ¿Qué quiere decir esta frase de Vallejo? Que dada la vida que tuvo Vallejo, ¿no? De desamparo y necesidades, él sabía lo que era, ¿no? Lo que era este choque de clases sociales. Paco Yunque, que es una narrativa de Vallejo, claramente ahí lo va a explicar en su momento cuando ustedes lo lean en clase. Pero hay otras personas, ¿no? Que no son como Vallejo, que también son marxistas, pero ellos son marxistas por la teoría que aprenden, los manuales que habrán leído de marxismo quizás, ¿no? Entonces, hay marxistas que son marxistas por la experiencia, por la vida misma, y hay otros por la teoría. Entonces, eso nomás te dice de que el marxismo es eso, ¿no? Es un materialismo, pero es un materialismo dialéctico. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida o en la naturaleza, como colocan aquí, ¿no? En el suceso de las experiencias, ¿no? De la sociedad, ¿no? Porque también habla de eso Marx, se da una ley, ¿no? Y esta ley, ¿no? Se asocia con un devenir. Esta palabra es clave para entender el concepto dialéctico. Acuérdate lo que te dije respecto al diálogo. Si yo converso sola, es porque te quiero imponer algo, ¿no? Eso sería ser dogmático. Quiero que escuches y aprendas lo que yo digo, pero si establecemos un diálogo dialéctico, entonces yo puedo decir algo y quizás tú me critiques, ¿no? Yo afirmo algo y tú niegas algo que yo he dicho, pero ¿para qué? Para que ambos podamos llegar a una conclusión, ¿no? A una síntesis de nuestra discusión, en el buen sentido de la palabra. La historia, dice Hegel y Marx, ahí coinciden, avanza así, en un movimiento no lineal, sino más bien dialéctico, ondulante, de subidas y bajadas, ¿no? De choques, en este caso para Marx, de clases, ¿no? De contradicciones, diría Hegel, ¿no? La contradicción es poder chocar con alguien. Tú estás en desacuerdo con la autoridad, que es tu padre quizás, no estás de acuerdo en algunas cosas, y muy educadamente tú le puedes hacer saber, ¿no? Y entras en una contradicción con tu padre, que es la autoridad, puede ser tu madre también. ¿Mm? Hola jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola, creo que se fue la señal un rato. Sí, profesor. Sí, ¿Se me escucha. escuchan? ¿Se me estaba Sí se escuchando, escucha, mejor profe. dicho? Sí, ¿no? Sí, Ah, ya, pensé que no se me Sí. escuchaba, disculpa. Entonces,
el materialismo dialéctico es eso, ¿no? Tratar de... ¿Sí? Ya me dicen que sí se escucha, ya. Continuamos entonces. Jóvenes, preguntaba si se me lograba escuchar. Eso es lo que quisiera saber, porque hace un ratito no los escuchaba. Estaba preguntando. Creo que preguntó 2 veces, ¿no, profesora? Sí, ¿no? No, Para... ¿Me es avisan, que por favor? Ahí sí, estoy es que avanzando. a la primera pregunta sí dijimos que sí, pero después hubo como un ¿Sí? silencio y después recién le estamos volviendo a escuchar. No te logré escuchar bien, Eri. Perdóname, no te llegué a escuchar bien. No sé si puedes repetir tu pregunta. No, dice que sí, sí la escuchamos, pero en ese lapso de tiempo entre la primera pregunta y la segunda pregunta de confirmación, sí la escuchamos, hubo como un silencio. Sí, preguntaba. Bueno, vamos a seguir para no. Ustedes me avisan si se me escucha, ¿ya? Por favor. Profesora, ¿Se no me la logra escuchar, escucho. chicos? ¿Jóvenes? No, profesora, es como Uy, que No se le escuchó, profe. se- no se escucha. Ya, uy, creo que es la señal más que el internet. Se está escuchando bien, ¿no? Solo que ahora se ha cortado. A ver, vamos a Ahora sí se le ver escucha. un momento. Sí, ya. Bueno, para ir concluyendo un poco también con el pensamiento de Marx, que es muy parecido al de Hegel, la diferencia, jóvenes, como ya lo habíamos visto en el caso del idealismo alemán con Hegel, es de que también Marx, en su materialismo histórico, apunta a la realización de la libertad. Porque, claro, justamente así ha avanzado la historia, ¿no? Ustedes mismos lo han dicho. En primera instancia había la comunidad primitiva, luego había esta relación de producción de esclavismo con esclavo, luego también el señor feudal con los campesinos o los siervos, y el último, bueno, o al menos en el que vivió con los obreros, o también llamado, ¿cómo se le llama esa clase? Que son de obreros jóvenes, que seguro ustedes han visto en burguesía. la burguesía y los obreros, o la burguesía y él, ahí había, Proletariado. exacto, el proletariado. Entonces, la idea de Marx, ¿no? Es volver justamente, o que avance la libertad, ¿no? Y no puede haber libertad en una sociedad en donde unos manden sobre otros. ¿Y cuál es ese poder? La propiedad privada. La idea de Carlos Marx es justamente eliminar eso. Pero ese querer, así como también Hegel quería, ¿no? Que se desarrollase el espíritu absoluto o la razón absoluta o la idea absoluta, no va a ser a través de una institución o Estado, como sí lo pensaba Hegel, ¿no? Él es institucionalista, Hegel sí lo es, pero Marx no, ¿no? Porque justamente también es otro medio de opresión. Para Marx sería eso. Entonces, él dice, tiene que avanzar o realizarse la libertad, pero en una sociedad igualitaria, ¿no? Sin Estado, para así poder llegar a la igualdad, ¿no? Sin propiedad privada, ¿no? El problema es cuando no hay la propiedad privada y surge la injusticia. Eso sería un poco Marx, ¿no? A diferencia de Hegel. Es como que ambos desean lo mismo, pero con diferentes medios. Pero sí ambos creen en esta sucesión de la historia de manera dialéctica, ¿no? En las relaciones. Para el caso de Marx, relaciones sociales, ¿no? Por eso habla de un ser social que se define, valga la redundancia, a través de las relaciones de producción, que no es otra cosa que el trabajo. Y el trabajo sustenta
tu conciencia social, va a decir él, ¿no? Es decir, entonces va a depender mucho lo que realices, lo que trabajes para despertar esa conciencia, diría Marx, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con el tema de la filosofía del siglo XIX, ya para terminar con Nietzsche, en este caso vamos a hablar de Nietzsche, de un pensamiento, ¿no? Hegel, idealismo alemán, ¿no? O idealismo absoluto, Comte, el positivismo, Marx, el materialismo, que puede estar en sus métodos materialismo dialéctico e histórico. En el caso de Nietzsche, otro alemán, tiene varios nombres sus posturas, ¿no? Algunos lo denominan vitalismo, otros voluntarismo e incluso irracionalismo, ¿no? ¿Por qué? En el caso del vitalismo, claramente ese prefijo vita o vital, mejor dicho, habla sobre la vida. No la vida biológica, sino el gozo de vivir, por así decirlo, ¿no? Entonces, la ética que propone Nietzsche es un gozo de vivir basado en un cambio de valores, ¿no? ¿Y cuáles son los valores que están presentes, ¿no? Al menos en el siglo que vivió Nietzsche? Acuérdense que él murió en 1900, ya justamente iniciando el siglo XX. O sea, él prácticamente vivió toda la mitad o la última mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, la religión cristiana era a través del cual se transmitían los valores. Y él proponía un cambio de estos, ¿no? Lo que él llama la transvaloración. Ese prefijo trans es cambio o transformación o sustitución de esos valores. ¿Qué valores o qué moral? La moral del Señor o del superhombre, como él lo llamaba también, ¿no? Una ética del superhombre o una moral del superhombre o los valores del superhombre implicaba todo lo contrario a la moral cristiana. Entonces, en la moral cristiana, ¿qué tenemos de valores? Tenemos, en primer lugar, la compasión, la piedad, la humildad, el amor a los desvalidos, ¿no? Aquellas personas necesitadas, ¿sí o no? Nietzsche dice, todo eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque todo eso no hace sino alejarse del desarrollo de este superhombre. ¿Y por qué abogaba por el superhombre Nietzsche? Porque dice que el superhombre es justamente el desarrollo de una vida gozosa, o como él llamase, dionisiaca. Y aquí también el término dionisiaco se contradice con el término apolíneo, y hay un balance ahí, ¿no? Jóvenes, ¿se me logra escuchar? ¿Se me está escuchando lo que digo? ¿Me avisan, por Sí, favor? profe, sí se la escucha bien. Sí, sí se Ah, escucha. ya. Ah, ya. Ahora, entrando al tema de Dionisos y Apolo, aquí también hay como un balance, ¿no? Una balanza. Por ejemplo, ahorita ustedes, de lunes a sábado, están en modo apolíneo, es decir, en su mente, en su conciencia, prepondera la razón, la medida o la mesura, el orden, ¿no? El estudio. Dionisos es como la fuga de escape, ¿no? Es decir, como toda persona, no todo es estudio, no todo es trabajo, hay momentos en que hay que, ¿no? Distraerse, porque Dios o el dios Dionisos es el dios del vino, ¿no? De la diversión, justamente de la desmesura. Tú de lunes a sábado no puedes ser desmesurado, ¿no? Tienes que estar a tus clases, hacer las cosas que te competen, pero de repente domingo te puedes relajar un poquito, entonces esa sería la moral dionisiaca, como ahora, ¿no? Entre cada clase tienes recesos, porque así es la mente, ¿no? La mente no puede ser puro Dionisos, dice Nietzsche, ni puro Apolíneo, ¿no? Tiene que haber un balance. Entonces, en este caso, Nietzsche va a estar también en contra de las instituciones, ¿no? Así como Marx, en esa parte coinciden, porque dice que no permite el desarrollo de este superhombre, ya que te limita, ¿no? Te limita. Entonces, él apoya todos los valores que sean pro vida, pero este término pro vida hace alusión a esos valores, ¿no? De superioridad, ¿no? A la no compasión, al desarrollo de uno mismo, ¿no? Al desarrollar tu potencial, ¿no? Entonces, de repente, si tú eres muy bueno en matemáticas, desarrollar eso, ¿no? O en letras, desarrollar eso. Pero en cambio, una institución siempre desarrolla tu debilidad, ¿no? Siempre la religión cristiana o otras instituciones ven más tu debilidad que tu fortaleza y trabajan en tu debilidad. Porque si no eres tan bueno en una materia, ahí están, ¿no? Dicen. Pero más bien dice hay que trabajar en tu fortaleza, ¿no?
en lo que eres bueno y desarrollar eso, ¿no? Entonces, el ser un poco el superhombre, dice Nietzsche, implica un poco de riesgo y peligro. Un poco no, mucho riesgo y mucho peligro, ¿no? Como dice la canción, vivir ya es un riesgo. Y solo aquellos que se atrevan a tomar ese riesgo merecerán, ¿no? O pertenecerán al grupo de los superhombres, diría Nietzsche. Esa es la moral que él propone, ¿no? Entonces, por eso también tiene otra teoría, un mito sobre el eterno retorno, ¿no? Él pone a prueba cómo va tu vida y te pregunta, ¿no? Si en algún momento tuvieras la oportunidad, ¿no? De repetir toda tu vida, ¿lo harías? ¿No? ¿Tú repetirías toda esta vida hasta el momento, ¿no? Que tienes 15, 19 años quizás. Y si tu respuesta es no, entonces Nietzsche te diría, entonces no estás viviendo la vida que deseas, no estás viviendo para el gozo de la vida, sino que eres un débil, diría Nietzsche, ¿no? Porque la idea de vivir es vivir al máximo. Tanto así que si alguien te diera la oportunidad de repetir tu vida otra vez y otra vez, el eterno retorno, tú dirías sí, con gusto lo viviría una y otra vez, ya que es esta la vida que me gusta y que elegí vivir. Pero si tu respuesta es no, quizás entonces no estás viviendo lo que tú desees, ¿no? Y entonces, ¿qué vida es esa? Por eso va en contra de la moral religiosa, porque la moral cristiana o la religión siempre aboga por una vida después de esta vida, ¿no? Una vida que está más allá de este mundo terrenal. Y Nietzsche te diría, no, si tú vas a vivir, tiene que ser aquí, en el mundo terrenal, el gozo de vivir, no solamente estar en el mundo, sino gozarlo, diría Nietzsche, ¿no? Esa es la moral que él propone y por eso también se le llama una corriente irracionalista, porque él dice, no hay que aceptar lo razonable y lo irracional de nosotros. Acuérdense que los griegos, ¿no? Hasta antes de los trágicos eran irracionalistas, pero luego con la llegada ¿no? de la filosofía, acuérdense, ¿no? El paso del mito al logos, ¿no? De este pensamiento animista, ¿no? Pasa a lo racional, ¿no? Y te vuelves racional, te vuelves adulto, serio, avergonzado, diría Nietzsche, de tus propios instintos, ¿no? Nietzsche aboga por esa naturaleza instintiva, natural, primitiva del hombre, ¿no? El gozo de vivir. Pero ya a partir de la filosofía, dice, ¿no? Con Sócrates, Platón, ya deviene en una religión. Nietzsche lo ve así, ¿no? Ese es su modo de ver la historia, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces con las preguntas. Todos tienen ahí de seguro su material, ¿sí o no? Entonces vamos a ir con la primera pregunta. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos leer algunas, unas 2 o 3 preguntas para poder deducir, y luego las demás ya les dicto la clave, ¿no? Pero acuérdate que siempre en las preguntas de ECO hay un preámbulo, ¿no? Una antesala para situarte en el tema y luego a partir de una parte de toda esa antesala, ahí está la respuesta. Solo que la antesala es justamente para ver cómo tú deduces o infieres la respuesta, ¿no? Entonces vamos a ir con eso. Un ratito, vamos a ver aquí. En la primera parte, a ver, por ejemplo, tú que ya estás revisando, hojeándolo, ¿qué tema es? Porque hemos visto cuatro filósofos, ¿no? De este siglo, del siglo XIX. En la primera pregunta, ¿qué tema se está tratando y cuál podría ser la respuesta para ti? Bueno, la primera es la lectura, eso lo dejamos para el final, la primera, ¿no? De las DECO. El Mira, hay un primero sería personaje, sobre el, dime, el primero ¿sobre sería qué? sobre el voluntario. Claro, ¿no? Porque hay un joven, dice Luis, que la felicidad no puede alcanzarse en esta vida material, pues el ser humano básicamente padece penalidades y sufrimientos, los cuales a su vez deben servirle como un medio para lograr la verdadera felicidad en otro mundo, ¿no? En otro mundo. ¿Quién pensaba así? A propósito de esta opinión, Nietzsche, ¿qué diría respecto a esto, no? Nietzsche, ¿qué pensaría de Luis, no? O sea, cuando él dice que acá solo hay sufrimiento y que la felicidad estará en otro mundo, ya que aquí todo es padecimiento y sufrimiento, al parecer. Nietzsche, ¿qué le diría a este joven Luis? ¿Que aquí solamente hay sufrimiento? ¿Que la felicidad no está aquí, sino en otro mundo? ¿Eso le diría Nietzsche? Con su pensamiento vitalista no creo, ¿no, jóvenes? Para Nietzsche, ¿dónde está la felicidad, jóvenes? ¿En otro mundo o en este mundo? En este mundo.
en este en mundo. este mundo, ¿no? La E. Claro, la E de cajón, claro. Solo existe una vida, Luis, la vida mundana, por lo que la felicidad tiene un carácter terrenal. No la vas a encontrar en otro lugar, le diría, ¿no? La E, la una es la E, claramente. Ahora, ya para analizar una, y ya las demás les dicto, porque ahorita entra el otro profe seguro. Dice, en un salón de clases, un profesor expresa lo siguiente, ¿qué dice? Las últimas manifestaciones populares, ¿no?, muestran que, sea cual sea la época y el lugar en la que nos encontremos, siempre existirá el enfrentamiento de las clases sociales, ¿no? Siempre va a existir, dice, ese enfrentamiento, esa contradicción. Al respecto, Marx, ¿qué señalaría a este respecto? ¿Está mal? ¿Para Marx estaría mal que haya esa lucha de clases? ¿Lo ve mal o lo ve bien? ¿Tiene que haber o no ese enfrentamiento para Marx? Acuérdense La que A. tanto Marx y Hegel... ¿Cuál? La A. Claro, la A. Para Marx y para Hegel, aunque Hegel no lo dice clases sociales, ¿no? Eh, relaciones históricas, ¿no? De ideas, diría Hegel, pero obviamente que esto es necesario, ¿no? Necesario que haya esa contradicción, de lo contrario no habría ese avance y no se llegaría, para Marx, ¿no?, a ese punto del comunismo, donde todo sea común y no exista la propiedad privada, ¿no?, según este pensador. La A, ¿no? La lucha de clases sociales es necesaria para la instauración de esa etapa llamada comunismo, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces voy a pasar a dictar las claves para que ustedes puedan ir leyendo y corroborando, ¿no?, comparando. De la 3, ¿no? La 2, ya ha dicho su compañero, es la A, ¿está bien? De la 3 es la B, de bueno. De la 4 es la A, de Aristóteles. La 5 es la A, de Augusto Comte, A, de Augusto. La 6 es la A, de Aristóteles. La 7 es la E, de entendimiento. La 8 es la A, también de Aristóteles. Y bueno, la lectura, que está siempre al inicio, es la alternativa. Un momento. La B, ¿no? La B de bondad. ¿Ya, jóvenes? Sí, llegaron a escuchar todos la clave, ¿no? ¿Todos tienen las claves? ¿Me avisan? Sí, profesor. Sí. Sí, profe, también Ya. está en la página de 10. Ah, ya. Correcto, correcto. Entonces, acuérdense cómo analizar las preguntas, ¿ah? Entonces, ya, correcto. Dicen que está ahí. Ya, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su paciencia y nos estamos viendo en la semana 5, ¿sí? Cuídense mucho. Con permiso.